Muy buenas, sean bienvenidos a otro programa más de Lumen Fidei. Recordemos que este es un espacio coordinado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, en el cual intentamos descubrir la riqueza de las asignaturas de la carrera de Ciencias Religiosas. El programa de hoy será algo diferente, ya que no hablaremos de ninguna asignatura en particular, sino que entrevistaremos a un alumno y a un exalumno de Ciencias Religiosas. En primer lugar, alumno de Ciencias Religiosas Samuel Martín Luller, natural de Sonseca y profesor de inglés y francés en el Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña. Por otro lado, exalumno, también se llama Samuel Fernández Vázquez, natural de Yepes y profesor de religión en el IES Carpetania de Yepes. Pues es un auténtico placer teneros hoy aquí a los dos. Bueno, antes que nada, ya que los dos os llamáis Samuel, para diferenciar, y me lo van a permitir nuestros espectadores, ya que hay cierta confianza, pues al Samuel de Sonseca le vamos a llamar Samu y pues a ti Samuel, ¿no? Y así ya pues Sin problema. diferenciamos, ¿vale? ¿Me lo permitís, no? Sí. Vale, perfecto. Bien, pues de verdad que muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y os lanzo una primera pregunta para ambos. Si queréis la empieza respondiendo Samu y la lanzo para ambos. Bien. Esta carrera un poco desconocida, ¿no? Que es Ciencias Religiosas, ¿cómo la conocisteis vosotros y qué os ha motivado a estudiar esta carrera? Bien, pues en mi caso, hace ya tiempo, ¿no?, que conocí esta carrera, porque yo estudié 4 años en el seminario menor. Entonces, al estar en el seminario, pues conocía que había gente que venía a estudiar la carrera por las tardes, pero tampoco conocía mucho más sobre ella, ¿no? Yo simplemente sabía que se estudiaba por las tardes, que eran laicos que venían a estudiarlo, pero tampoco sabía mucho más. Y luego, cuando fueron pasando los años, yo ya dejé el seminario y empecé a estudiar otra carrera y empecé a trabajar, pues conocí a varias personas o varios amigos míos que lo estudiaron, ¿no? Y me entró ahí como esa curiosidad, ¿no? Y ese querer saber, querer conocer, y llevaba varios años como con ello pendiente, ¿no? No encontraba el momento de comenzar, no sabía cómo hacerlo, no sabía si iba a ser capaz de compaginarlo con el trabajo. Entonces, finalmente, pues este año me informé un poco más, vi cómo se podía hacer, si se podía estudiar por asignaturas, si había que hacer el curso completo. También al llevar varios años trabajando, podía permitirme tener este tiempo poner tiempo en ello, ¿no? Como que encontrar el momento para hacerlo. Y, y no ha sido realmente por necesidad, ¿no?, sino que ha sido por querer, ¿no? Es decir, por una curiosidad y por querer formarme. Al final creo que para la fe es importante formarse y tenía ganas de eso, ¿no? Pues de conocer más, de afianzar más mi fe, sobre todo de manera teórica, estudiando pues eso, la teología sobre todo. ¿Samu? Pues yo en mi caso es un poco como Samu, yo lo conocía de la información que me llegaba a la parroquia y estuve 3 años meditando si hacerlo o no hacerlo y me decidí a hacerlo y justo me vino precisamente un periodo de paro en el que me despidieron del trabajo en el que estaba y fue todo providencial porque sí que pude empezar a estudiarlo de una manera mucho más organizada por cursos para comenzarlo a hacer de una manera total, pero luego pues el Señor quiso que me saliera a trabajo, tuve que dividir algunos cursos y realmente lo hice al igual que Samu, por conocer, por formación. Desde la Acción Católica a la que pertenezco, la formación es muy importante. Entonces, la manera más fácil que me proporcionaba la diócesis para poder afianzar esos conocimientos sobre la fe era precisamente estudiar ciencias religiosas. Y allí que me lancé. Pues estupendo, ¿no? Ahí ya visteis que al final pues fue algo, ha sido una muy buena decisión, ¿no? Ya Sí. hablaremos de lo que ha comentado antes, del tema de la salida laboral y demás, ya lo comentaremos ahora más adelante. Samu, ¿nos podrías hablar un poco de las asignaturas que estás cursando? Estás cursando primero de Ciencias Religiosas, si no me equivoco, y estás cursando asignaturas sueltas. ¿Nos podrías hablar un poco de ellas? Sí, eso es. Yo cogí varias asignaturas porque por el tema del trabajo y compaginarlo y tal no puedo hacer todo el curso completo. Entonces he cogido varias asignaturas de primero, ¿no? Para ir un poco en orden. Y realmente la elección fue un poco más por lo que me venía mejor a nivel de horarios y de días y por seguir un poco el orden, ¿no? Entonces, este cuatrimestre estoy cursando teoría del conocimiento, que es una asignatura bastante interesante, un poco teórica, pero que es bastante útil e interesante, ¿no? Es un poco saber cómo conoce el ser humano, ¿no? Ese proceso de conocer, de razonar, cómo
las cosas pasan en nuestro conocimiento, pues estudiar todo ese proceso, ¿no? Tiene la parte de teoría del conocimiento y la parte de lógica, ¿no? Un poco también introducción a la parte más lógica de la filosofía, ¿no? Es una asignatura muy introductoria a la filosofía. También estoy cursando antropología filosófica, que yo diría que es la asignatura que más estoy disfrutando, ¿no? Es una asignatura en la que se estudia el ser humano, ¿no? Desde la razón, desde la filosofía, qué es el ser humano, las dimensiones del ser humano, la dignidad de la persona, qué es una persona, qué diferencias hay entre una persona y un animal, similitudes también, ¿no? Un poco pues para colocar a la persona en el sitio que se merece. Entonces creo que es una asignatura que a día de hoy me está viniendo muy bien, ¿no? También la asignatura de ética, ¿no? Esa parte de la filosofía que estudia los actos en cuanto a que son buenos o malos, ¿no? Qué es el bien, qué es el mal, qué es un acto bueno, un acto totalmente bueno y respetable, un acto malo. Y por último, la cuarta asignatura que estoy cursando es psicología de la religión, ¿no? Esos autores, ¿no? Que han hablado de esa dimensión religiosa dentro de la psicología de la persona. Entonces, eso, la mayoría de asignaturas son puramente filosofía y sí que psicología no es filosofía como tal, pero sí que también es muy interesante. 4 asignaturas Sí, para 4 comenzar, asignaturas. no está nada mal. Algunas de ellas las hemos traído Mm, ya aquí a Lumen Fide y que recomendamos que se vean esos programas porque explican de una manera eso es. mucho más densa cada asignatura y es bastante recomendable. Me quedo con esa parte que has dicho de disfrutando, ¿no? Estoy Sí. disfrutando las asignaturas porque se disfrutan. En ciencias religiosas no se sufren, sino que se disfrutan las asignaturas. Samuel, tú ya has pasado por todos los cursos de ciencias religiosas. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco cómo está estructurada la carrera, cuántos cursos son, más o menos cada curso, cómo está enfocado. Bueno, la carrera actualmente está enfocada en 5 años para hacerlo mucho más fácil a la hora de pues, poder compaginar también el trabajo, la familia, el estudio, así mucho más sencillo. Está estructurada en el bachillerato, que se compone de los 3 primeros años, y luego sería lo que sería el grado como tal, cuarto y quinto. Y en los 3 primeros años se basa sobre todo en ese aspecto filosófico que decía Samu, aunque también ya se introducen asignaturas de Sagrada Escritura, que para mí son de las que más he disfrutado, aparte de metafísica, que aunque no entraría en esa parte de Sagrada Escritura, y un poco pues también ir avanzando en el estudio de la historia de la filosofía, en la historia de la religión también, del cristianismo. Eso en los 3 primeros cursos, lo que sería el bachillerato. Luego, cuarto y quinto ya sería el grado. En cuarto está más enfocado a conseguir la DECA, la Declaración Eclesiástica de Idoneidad para poder dar clase de religión. Y quinto está más enfocado pues, a los aspectos de evangelización o de comunicación de la fe. Entonces, realmente es todo un proceso que vas siguiendo en el que, sobre todo en el primer curso, que es el que está haciendo Samu, sientas las bases para poder entender todo el sistema filosófico y teológico del cristianismo y luego vas aprendiendo a aplicar esos conocimientos al resto de las asignaturas. Digamos que podríamos resumirlo en 2 grandes bloques, ¿no? Los 3 primeros años, bachillerato en ciencias religiosas, ¿no? Que está enfocado en lo que nos has dicho, ¿no? Como un estudio más denso en la filosofía, teología, en las escrituras, y luego los 2 años posteriores, cuarto y quinto, que serían más pedagógicos y más llamados a la evangelización también, ¿no? Sí, así es. Bueno, son años densos, pero se disfrutan, como bien habéis dicho antes. Bien, Samu, antes nos has comentado que tienes que compaginar la carrera con tu trabajo. Te quería preguntar, ¿es una carrera fácilmente compaginable? ¿Es accesible para todo el mundo? Sí, yo creo que sí. Yo cuando me animaron a cursarla me dijeron eso, que era bastante accesible y estoy comprobando que es verdad. Primero porque las asignaturas están estructuradas en días completos, es decir, yo las asignaturas, por ejemplo, de teoría del conocimiento, como decía antes, son en el mismo día. La asignatura de psicología de la religión es otro día. Entonces, a la hora de cursar el primer año por asignaturas, no el año completo, es más fácil elegir asignaturas, ¿no? Porque ya puedo decidir qué días tengo que venir a clase, qué días necesito utilizar más para el trabajo. Entonces, en ese sentido, sí que es muy compaginable. Además, que hay bastante flexibilidad. Los profesores también entienden que muchos de los alumnos
pues tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros compromisos, entonces existe esa flexibilidad y son conscientes de ellos. También es cierto que todavía no he realizado ningún examen, pero también los profesores nos han hecho ver que también entienden esto, ¿no? Que al final estamos cursando estos estudios pues por formarnos y entienden esa situación. Y luego también está la posibilidad de acudir de oyente, ¿no? Que tengo muchos compañeros en este primer curso que vienen de oyentes, ¿no? Personas que simplemente quieren formarse, pero que no tienen esa intención o esa necesidad de obtener un título o de tener unos exámenes y eso aporta, por lo tanto, más flexibilidad, ¿no? A la hora de poder compaginarlo a alguien, por ejemplo, que no vaya o que no tenga la intención de dedicarse a enseñar religión, por ejemplo, pues podría hacerlo de oyente, que también es más sencillo, no tendría ni que hacer exámenes ni nada. Una parte que hace que ciencias religiosas sea una carrera bastante compaginable es el trabajo que hacen los profesores a la hora de adaptar Sí. asignaturas que tienen un temario bastante complicado y complejo, pues lo intentan adaptar lo máximo posible, sobre todo de cara al tema exámenes y demás, pues lo facilitan Ujú. mucho para que Sí, nos sea facilitan unos apuntes, exacto. esquemas, o sea, siempre están facilitando a que los alumnos puedan llevarlo de la mejor manera posible. O sea, que ahí se ve un trabajo cercano del profesor con el Mm, alumno, sobre todo. y hacen que todo sea Sí. más sencillo. Samuel, en tu caso, bueno, nos lo has comentado antes, Ciencias Religiosas te ofreció una salida laboral. Ujú. Claro, que muchas veces hablamos de Ciencias Religiosas como que que es una carrera como para disfrutar simplemente y para aprender, pero que también, como cualquier otra carrera, ofrece pues una salida laboral y, bueno, nos gustaría que nos contaras tu caso particular. Bueno, pues yo empecé a estudiarla sin ningún interés en dar clase o ser profesor de religión, para nada, eh, porque yo pretendía ser profesor de historia, que es la licenciatura civil previa que tengo, pero es cierto que cuando llegó el momento de hacer el examen de tercero de bachillerato y le concluí, se me ofreció la posibilidad de realizar las asignaturas de la DECA para poder ser profesor de religión aquí en la diócesis. Entonces, pues sin dudarlo también, como era algo que se me ofrecía desde el propio instituto en ese momento y desde la delegación de enseñanza de la archidiócesis, pues me puse un verano como loco a estudiarme el examen de bachillerato, a preparar el trabajo de grado del bachillerato, de síntesis del bachillerato y a sacarme las asignaturas de la DECA para poder dar clase el siguiente curso de religión. Y así fue. Me examiné del bachillerato y presenté el trabajo un 14 de septiembre, hice los exámenes de la DECA el 18 de septiembre, 18 y 19, y estaba trabajando como profesor de religión en la diócesis el 25 de octubre. Algo que no entraba en mis planes, pero sí que entraba en los planes del Señor y la verdad es que muy agradecido. Algo que desde el Instituto de Ciencias Religiosas y desde la diócesis se me insinuó, se me propuso y acepté. Sí, es un trabajo del que hay muchísima oferta, bueno, digamos que hay mucha oferta y que hacemos un llamamiento también a todo el que tenga vocación a docente y tenga pues un gran interés por el tema de las religiones, Ujú. pues que estudie la carrera y que no cierre la puerta a poder ser docente de religión también y además pues alguien pues que esté a lo mejor opositando muchos años, que haya estudiado otra carrera y quiera ser profesor y no encuentre la manera de llegar Eso es. a ser docente por esa carrera que ha estudiado, pues oye, quién sabe, a lo mejor la manera de llegar es mediante la carrera de ciencias religiosas y siendo profesor de religión, que es algo muy necesario a día Desde- de hoy en los adolescentes, que es también una labor complicada, muy Sí, sí, sin complicada duda, eso es. y que bueno, que vosotros lo conocéis bastante de la mano Ujú. porque ambos pues sois docentes, ¿no? Entonces, bueno, pues si Samu, por ejemplo, el día de mañana, por lo que sea, tiene que rellenar su jornada con religión, oye, pues quién sabe, puede ser una Ujú. ayuda y como ha Eso es. dicho Samuel antes, al final los planes de Dios son mucho más que son mucho mejores que los nuestros y seguro que no te arrepientes de haber No, no, sido para profesor de nada, para religión, ¿no? nada. Bien, ahora en febrero se abrirá el plazo de inscripción para el segundo cuatrimestre de Ciencias Religiosas. Samu, me gustaría saber si te vas a matricular en alguna asignatura. Sí, seguiré igual, cogiendo asignaturas de primero y asignaturas sueltas, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad. Y echando un vistazo a las posibilidades que había, finalmente he decidido que voy a coger justo las dos asignaturas de las que hablaba Samuel antes, que es la de Introducción a la Sagrada Escritura
que me apetece mucho, la verdad, porque ahora están siendo asignaturas de filosofía, la gran mayoría, que estoy disfrutándolas mucho, pero me apetece también algo más directamente relacionado, ¿no?, con la fe, ¿no?, algo más teológico que filosófico. Y también quiero cursar la asignatura de metafísica, ¿no? También como una de las bases de la filosofía, sobre todo de cara a asignaturas del segundo año, me informé y me comentaron algunos profesores que era importante que realizara metafísica cuanto antes. Sobre todo de que hagan con asignaturas de cara a Trinidad, etcétera, que me iba a hacer bastante falta y que me iba a ayudar a cursarla antes. Entonces, también en este sentido, pues se agradece, ¿no?, que los profesores te aconsejen sobre qué asignaturas coger, cuáles te vienen mejor antes que otras, porque si no, muchas veces por el simple título o viéndolo un poco por encima no sabes realmente qué es mejor, ¿no? Es verdad que quiero acabar cursándolas todas, pero si hay un orden óptimo, pues intento seguirlo. Animamos también a todas las personas que nos vean desde casa oye, que lo que decimos, que se va a abrir el plazo de matriculación dentro de poco, mi consejo personal es que entren en la página web del Instituto de Ciencias Religiosas de Santa María de Toledo y ahí lo miren todo, miren las asignaturas, miren los horarios, cuáles les convienen. Pero bueno, las ya mencionadas, pues Sagrada Escritura y Metafísica, pues oye, son muy recomendables las dos. No hace falta tener conocimientos previos para estudiar ninguna de las dos, son asignaturas de primero. Entonces, bueno, pues también animamos a la gente desde casa pues que le eche un vistazo. A lo mejor pues, no les interesan estas dos, pues les interesan otra en particular, yo que sé, moral, lo que sea. Pues oye, les animamos a que las miren desde casa. Samuel, antes has mencionado que al acabar bachillerato había que hacer como una prueba, un examen de síntesis y una tesina también. Bueno, yo creo que es algo bastante interesante para la gente que quiera sacarse la carrera de ciencias religiosas hablar sobre ello. Sí, bueno, realmente el examen de síntesis consiste en hacer un repaso de todo lo que has visto en los 3 años, un repaso que es sencillo porque al final son grandes tesis las que se dan en cada una de las asignaturas y están escogidas esas tesis, pero realmente no es nada complicado. Lo que sí es nervioso porque al final te enfrentas a un tribunal y parece que va a ser algo muy, muy complicado, pero luego realmente no lo es, ¿vale? Y además tienes que presentar un trabajo de síntesis de bachillerato sobre un tema de los que tú elijas de las asignaturas que has visto. Un tema que está monitorizado, dirigido por alguno de los profesores que te han dado clase, con los que has estado cursando la asignatura, sobre la asignatura que tú consideres oportuno y el tema concreto que tú consideres oportuno, lo que hace que al final, al elegir tú el tema, estés mucho más interesado en él y le pongas mucho más empeño. Tampoco es un trabajo que sea demasiado extenso ni tenga que ser demasiado profundo, porque realmente no es un trabajo de investigación, no es una tesina realmente, sino que es un trabajo de síntesis de un aspecto, ¿vale? Porque la tesina sí que vendrá para finalizar los 5 años el grado, que es en lo que realmente ahora mismo yo estaría inmerso, en la elaboración de la tesina. Así, pues háblanos de la tesina. ¿De qué Bueno, estás yo mi haciendo? tesina, mi director de tesis va a decir, vamos, de tesina me va a decir, estás, pero como si no eso, porque es cierto que con las clases me está siendo más complicado, pero es verdad que cuando acabas el grado, sí que para recibir la licenciatura, lo que sería la licenciatura, el grado, necesitas un trabajo final que sí que sería la tesina. Y de igual modo eliges un tema personal del que tú quieras realizar una labor mucho más profunda. Un estudio de las fuentes bíblicas, de los padres, de los santos padres, filosóficas, dependiendo del tema que cada uno elija. Entonces, se hace una labor de lectura de bibliografía, se hace una labor de síntesis de aquello que has estado investigando, estudiando, se presenta al director de tesina, se presenta al censor, etcétera, etcétera, se defiende. Al final es como si fuera un trabajo en civil, lo mismo, exactamente ocurre lo mismo. Y ahí es donde yo estoy inmerso ahora mismo, en el hecho de la tesina, poquito a poquito. Bueno, pues te deseamos mucho ánimo con ello y quería preguntar, claro, ¿el quinto año convalidaría como si fuera un máster o...? Claro, realmente civil, cuando nosotros hacemos el bachillerato en ciencias religiosas y la DECA, tendríamos lo que sería el grado civil, ¿de acuerdo? Pero cuando ciencias religiosas termina quinto, más la tesina, eso sí que equivale ya a un máster. Realmente para convalidarlo a la nomenclatura civil, ¿vale?
pero realmente nosotros tendríamos el grado en ciencias religiosas, ahora mismo tenemos el grado en ciencias religiosas, nos faltaría la tesina, y cuando lo tengamos todo habría que ir al ministerio para que nos lo convalidasen, hiciesen ese cambio y que entonces contase también para, por ejemplo, unas oposiciones a nivel civil, contase como mayor formación. Pero sí que sería un grado más máster. O sea, que tendrías pasado los 5 años una formación lo que es bastante Sí, completa una y nada. formación muy, muy completa y profunda. Sí, desde luego. Pues nada, te animamos ahí a tope Muchas gracias. con el trabajo de fin de grado. Bien, Samuel, esta carrera es una carrera que es muy desconocida para los jóvenes. De hecho, cuando los jóvenes acaban el bachillerato, después de educación secundaria, nadie te habla, voy a estudiar ciencias religiosas, ¿no? No sé, vamos a mandarles un mensaje de ánimo a todos esos jóvenes que a lo mejor no saben qué hacer y les gustaría, pues, quién sabe, ser docentes o simplemente formarse en temas religiosos, pues adelante, todo tuyo. Sí, yo creo que es una opción muy positiva y una opción muy, muy válida. Es decir, al final, cuando tú acabas segundo de bachillerato, muchas veces todavía no has sabido qué quieres hacer de tu vida, no sabes en qué quieres trabajar o qué quieres estudiar. Entonces, pues a lo mejor esto sería una posible solución, ¿no? Es decir, comenzar a formarse en ciencias religiosas, pues de cara a eso, a tener una fe más asentada en unas bases. Yo creo que al final un joven de, pues eso, 18, 19 años, pues está ya entrado en la fase de la fe en la que toca decidir por uno mismo, ¿no? Cuando somos niños, como que depende más de la familia o del colegio, o de un poco la catequesis, pero cuando ya llegamos a cierta edad, como que ya depende de nosotros. Entonces, yo en mi caso, es como cuando tú estás conociendo a una persona, ¿no? Tú conoces a una persona y comienzas a enamorarte de ella y quieres saber más sobre ella, quieres pasar tiempo con ella, conocerla, conocer de dónde viene. Pues un poco igual, ¿no? Cuando una persona se ha enamorado de Jesucristo, se ha conocido la fe y tiene ese encuentro con Dios, pues al final ese encuentro le va pidiendo más, ¿no? Yo en mi caso pues notaba eso, que necesitaba más, necesitaba conocer más, asentar más mi fe en no simplemente una creencia o lo que yo creía, sino que esa creencia que yo tengo tiene unas bases, ¿no? Hay la razón, por detrás me está diciendo que eso es verdad, que no es solo lo que yo creo, sino que eso en lo que creo es la verdad. Entonces, eso se consigue gracias a la formación y es una oportunidad muy buena que nos brinda la diócesis, ¿no? Estos estudios de ciencias religiosas. Por lo tanto, creo que es algo muy positivo para toda esa persona que quiera formarse en este sentido. Pues ya habéis oído a Samu, si hay algún joven pues que no tenga muy claro qué quiere hacer y oye, pues le interesa todo el tema de las religiones y demás, pues oye, ¿por qué no? Ciencias religiosas, Sí. que si tiene que empezar con un par de asignaturas primero para probar, oye, pues sí, si no el curso completo, pues también le animamos, seguro que lo va a disfrutar, pero oye, siempre poniendo el trabajo del que hemos hablado antes, porque es verdad que se disfruta, pero también hay que trabajar. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema, yo creo que nos salimos un poco de lo que es las asignaturas en sí. Y Samuel, durante los primeros 20 años de ciencias religiosas, los alumnos al acabar bachillerato no tenían una graduación. ¿Verdad que es una carrera relativamente pues, nueva? Empezó en 2005, si no recuerdo mal, aquí en Toledo, y no tenían una graduación. Sin embargo, el año pasado tuvimos una graduación de ciencias religiosas en la que se graduaron todos los alumnos desde 2005 hasta 2025 y tú fuiste uno de los encargados en llevarlo. No sé si fue idea tuya, no sé si te lo propuso don David, pero bueno, cuéntenos. Pues la idea surge de una amiga común, de María. María y yo éramos los únicos que terminábamos quinto el año anterior y sí que es cierto que nosotros, comentándolo con el que era el director del instituto, queríamos hacer una especie de graduación de los dos por tener un recuerdo. Sobre todo, nuestro principal objetivo era tener una misa de acción de gracias por los años que habíamos pasado en el seminario estudiando la carrera y porque al final hubiéramos podido terminarlo. Y cuando se lo propusimos a don David, él acogió la idea enseguida, encantado, pero sí que nos propuso que precisamente en lugar de hacerlo solamente de las dos personas que terminábamos quinto, lo hiciéramos de todos los que se habían graduado, o deberían haberse graduado en ciencias religiosas desde que comenzó su andadura aquí en la diócesis. Es algo que tanto María como yo acogimos
con mucha alegría porque nos parecía una idea estupenda y era una manera también de dar visibilidad a la carrera de ciencias religiosas. Recuperar que algunos de los que hubieran estado estudiándola, pues también recuperar ese pequeño ardor que les quedase de haberlo podido estudiar. Y nos pusimos manos a la obra trabajando los tres, codo con codo, con María y yo con don David, para convocar a todos los que habíamos estado en ciencias religiosas, desde los primeros que terminaron hasta nosotros que éramos los últimos, organizando pues la misa, el acto académico, así que la imposición de becas, la orla, etcétera, etcétera, todo aquello que también viviste tú, pues lo estuvimos organizando. La verdad es que lo organizamos con muchísimo cariño y muy agradecidos por toda la gente que había estado antes que nosotros, habiendo estudiado la carrera de ciencias religiosas, que parecía que éramos muy pocos, pero realmente investigando y viendo la cantidad de gente que había pasado por las aulas del instituto, éramos muchísimos y lo ofrecimos a todo aquel que quisiera. Era un acto que era totalmente voluntario, el que quiso venir vino, el que quiso disfrutar, pues disfrutamos juntos de una tarde bastante agradable y muy bonita. Para mí fue un recuerdo muy importante también de nuestro paso por ciencias religiosas en el que hemos conocido a mucha gente, a muchos docentes que también han hecho muchísima por nosotros. Sí, la verdad que fue un día precioso de compartir y sobre todo de llevarse pues ese recuerdo, que bueno, el que ha hecho la carrera pues la recuerda, ¿no? Pero como que se materializa el recuerdo en ese día tan bonito que tuvimos con compañeros y con la familia, que fue genial y que agradezco de todo corazón el que fueras una de las personas que se encargara de organizarlo. Para terminar, os lanzo una pregunta, una última pregunta para los dos. Siempre me gusta acabar con un enfoque personal de ciencias religiosas, aunque ya lo hemos tocado ligeramente, ¿no? Lo que ha aportado ciencias religiosas a cada uno de nosotros, pero dándole pues ese enfoque más con la mirada puesta en Dios, ¿no? Es decir, respecto a vuestra relación con Dios, a vuestra relación con vosotros mismos y a vuestra relación con los demás. ¿Qué es lo que os ha aportado la carrera de ciencias religiosas? Sí, pues es un poco lo que comentaba antes, de que al final ayuda, ¿no? Pues a asentar esa fe en la razón, ¿no? Y al final el conocer más la fe, el conocer más a Dios, pues te ayuda a amarle más, ¿no? Creo que al final se ve reflejado en todos los aspectos de la vida, ¿no? Te ayuda a tener esa cercanía con Dios, a conocerle mejor y de esa manera, pues, a vivir la fe de manera mucho más profunda. ¿No? Y luego también es en la relación con los demás, ¿no? Pues en mi trabajo, ¿no? Aunque no sea profesor de religión, al final con mis alumnos que no dejan de ser adolescentes y jóvenes, pues tienen inquietudes, te hacen preguntas, ¿no? Y el conocer mejor o el ser capaz de responder mejor, creo que también me ayuda a poder transmitirles la fe, ¿no? A ellos, al igual que, por ejemplo, en catequesis, ¿no? En la parroquia. Creo que en todos los sentidos de mi vida espiritual y personal es algo positivo. Yo en mi caso, pues diría que para mí ciencia religiosa ha sido mi manera de encontrarme más profundamente con el Señor, porque es cierto que todos tenemos unos conocimientos básicos sobre la fe, pero es verdad que cuando profundizas en lo que significan ciertas palabras o ciertos gestos o ciertas ideas que la Iglesia dice y que muchas veces no entendemos y que no comprendemos la profundidad de eso, te hace entender mucho mejor, la carrera te hace entender muchísimas cosas y aunque te da muchas respuestas, para mí me plantea muchas más preguntas También. que respuestas que da. Pero creo que eso es algo muy positivo en la carrera de ciencias religiosas y que en mi caso ha hecho que me preocupé por formarme todavía más. Aparte de ciencias religiosas, pues cualquier libro que puedo sobre alguno de los temas de las asignaturas que hemos tocado, porque las bibliografías son amplias y extensas, pues hay que seguir profundizando y entonces eso hace que quieras que no, pues te vayas acercando mucho más al Señor, vayas viendo cómo tu vida tiene que reflejar mucho más también aquello que has aprendido, aquello que has conocido, pues eso también lo vas viendo y pues como nos dice la palabra de Dios, pues lo que hemos recibido gratis, también darlo gratis. Hemos recibido una formación que no es gratis, que hay que pagarla, ¿vale? Pero que es verdad que hemos recibido mucho más de lo que realmente cuesta la carrera de ciencias religiosas y que es algo que también tenemos que dar. Entonces, en nuestra vida diaria, yo en mi vida diaria, toda esa formación que he recibido en ciencias religiosas,
pues la pongo en manos de mi parroquia, en manos de mi grupo de acción católica, en manos de mis chicos de catequesis de confirmación, en mis alumnos de secundaria y de bachillerato de religión, en la que por curiosidad mía, pues hoy precisamente me han preguntado qué es lo que hay que hacer para ser profesor de religión. Y claro, esta mañana digo, qué bueno es el Señor, la providencia que justo en este día pues me preguntan precisamente Pues sí. sobre ello. Pues sí. Pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La verdad que la alegría, el disfrute y la seriedad con la que habláis de la carrera de Ciencias Religiosas, estoy seguro que a mucha gente desde casa le ha removido algo por dentro y que quién sabe, a lo mejor el día de mañana pues la estudian y son profesores de religión. Muchas gracias de verdad. Y a vosotros, desde casa, se lo decimos ya, que se apunten, se matriculen a Ciencias Religiosas, échenle un vistazo, denle una oportunidad a Ciencias Religiosas. Y bueno, muchísimas gracias por vernos otro día más, por dedicarnos su tiempo y nos vemos en el próximo programa de Lumen Fidei, aquí en Canal Diocesano.